Y tenemos la fortuna de que esté con nosotros José Tuñón, que es el coordinador nacional del estudio Odyssey Outcomes aquí en España, y nos va a presentar estas nuevas evidencias, el estudio Odyssey Outcomes. José. Sí, muchas gracias, José Ramón, muchas gracias, Luis, y por supuesto, muchas gracias a Sanofi. Muchas gracias por este tipo de iniciativas, no solo por el fármaco que han desarrollado, sino por este tipo de iniciativas que la verdad es que solo nos pueden traer conocimiento. Yo cuando veo la audiencia que tenemos, digo, bueno, ¿qué les voy a enseñar yo? Digo, pues evidentemente nada, pero claro, con el nivel que tenemos va a ser muy importante que de los debates y de las discusiones yo creo que van a salir ideas importantes. Entiendo que casi todos o todos conocéis más que bien los resultados del Odyssey Outcomes, no obstante, para centrar el tema, pues vamos a repasarlos, si funciona. A ver, sí. Y el concepto del Odyssey Outcomes nace del conocimiento de que hay un riesgo residual después de un síndrome coronario agudo. Y se sabe que este riesgo permanece siendo alto pese a que utilizamos múltiples tratamientos que son buenos y que además usamos bien. Se conoce también que este riesgo se relaciona con los niveles de LDL y que este riesgo disminuye cuando bajamos el LDL con estatinas, tanto con régimen normal como intensivo, o incluso cuando lo bajamos con ezetimibe. La otra parte de la ecuación sería el fármaco alirocumab. Conocéis muy bien que la PCSK9 es una proteína cuya labor es de alguna manera favorecer la degradación de los receptores de LDL en el hígado y por lo tanto dificultar la correcta limpieza del colesterol LDL de la sangre. Así, las personas que tienen la suerte de tener niveles bajos de PCSK9 genéticamente tienen bajos niveles de colesterol y tienen menos enfermedad coronaria. Entonces, lo que ha hecho la industria es ayudar a los que no tenemos esta suerte y han desarrollado un anticuerpo monoclonal humano, que es alirocumab, que lo que hace es bloquear PCSK9 y que a lo largo de múltiples estudios, fase 1, 2, etcétera, ha demostrado que reduce el colesterol LDL entre un 50 y un 60%, además de tener otros beneficios muy importantes como bajar triglicéridos, lipoproteína A o subir HDL. Y además, este fármaco ha transitado por todas estas fases con más de 20.000 pacientes tratados con la cabeza muy alta y sin dar ningún problema de seguridad. La hipótesis del estudio decía que alirocumab enfrentado a placebo reduce la mortalidad cardiovascular después de un síndrome coronario agudo en pacientes que tienen niveles elevados de lipoproteínas aterogénicas, fundamentalmente LDL, pese a que están tratados con tratamiento intensivo de estatinas o por lo menos con el máximo tratamiento que toleren. Los criterios de inclusión tenía que ser gente de al menos 40 años, tenían que haber sufrido un síndrome coronario agudo en el año previo y tenían que estar en tratamiento con una estatina de alta intensidad, definida como atorvastatina 40 o superior, rosuvastatina 20 o superior, o si había algún tipo de intolerancia, la dosis máxima tolerada de uno de estos agentes por 2 semanas o más. Además de todo esto y de este tratamiento, debían tener un control inadecuado de lípidos, definido como LDL de 70 o más, no HDL de 100 o más o ApoB de 80 miligramos de decilitro o más. Los criterios de exclusión incluían hipertensión no controlada, insuficiencia cardíaca, grado funcional 3-4 o disfunción ventricular. Ya sabemos todos que bajar los lípidos cuando el ventrículo está muy dañado ya no aporta gran cosa. Gente con ictus hemorrágico previo porque se ha asociado el colesterol muy bajo con el sangrado en la cabeza. Triglicéridos en ayunas que fueran muy elevados porque quizá no sería ético privarles de un fármaco como alirocumab que los podía reducir, uso de fibratos que no fueran alfenofibrato, el que hubieran tenido un nuevo síndrome coronario agudo en las 2 semanas previas a la randomización o que en esas 2 semanas se hubiera hecho una revascularización coronaria, también por supuesto que en el momento de la randomización tuvieran planeada alguna revascularización a posteriori, eso no estaría bien. Respecto al hígado, transaminasas más de 3 veces los niveles normales, infección de hepatitis B o C, elevación evidentemente de creatinquinasa de más de 3 veces lo normal, filtrados glomerulares menores de 30, ya sabéis que es muy habitual excluir a gente con insuficiencia renal grave, entre otras cosas la aterosclerosis es cualitativamente diferente en el paciente renal e incluso
cómo van los fármacos en esta patología, con lo cual se suelen excluir. De una parte es una pena, pero de otra parte nos permite analizar una población homogénea. Y finalmente el embarazo era criterio de exclusión. El objetivo de eficacia, el objetivo primario, era tiempo hasta primera ocurrencia de muerte coronaria, infarto no fatal, ictus isquémico, ya fuera fatal o no fatal, o angina inestable que requiriera hospitalización, adjudicada evidentemente los eventos por un comité de eventos clínicos. Los objetivos mayores de eficacia, los que eran secundarios, en orden jerárquico, serían eventos coronarios mayores, eventos cardiovasculares, el compuesto de mortalidad total, infarto no fatal o ictus isquémico no fatal, muerte coronaria, muerte cardiovascular y mortalidad total. Y había otros objetivos secundarios. Para empezar, los componentes del objetivo primario de manera individual, no los vamos a repetir. Para seguir, la revascularización debida a isquemia, esto casi siempre lo mejoran los hipolipemiantes. Y para finalizar, la reducción de los episodios de insuficiencia cardíaca, algo que no suelen mejorar los hipolipemiantes. Había, por último, objetivos de seguridad, como eran eventos adversos o anomalías de laboratorio. Los pacientes tenían que tener, como decíamos, un síndrome coronario agudo en el año previo. Sufrían primero una fase de run-in de 2 a 16 semanas, estando con una estatina de alta intensidad o con la que ellos toleraran de manera estable, comprobando que todo iba bien, y al final de esto se hacía análisis de lípidos y se veía si cumplían uno de los 3 criterios que hemos dicho antes. Si cumplían uno de los 3 criterios de mal control, entonces se randomizaban a recibir alirocumab 75 miligramos cada 15 días o placebo. Y de interés, los pacientes y los investigadores no podíamos conocer los niveles de colesterol durante todo el estudio. El plasma se mandaba a Suiza y en Suiza se analizaba, y desde allí, si había datos de peligro, de los que ahora hablaremos, se hacían los ajustes necesarios. Y aquí tenemos los diversos rangos de LDL. El rango buscado era un rango entre 25 y 50, de manera que si en los análisis un paciente demostraba tener LDL de más de 50, entonces se subía la dosis en vez de 75 a 150 miligramos cada 15 días. Si en cambio estaba entre 15 y 25, si estaba en 150 se bajaba a 75, si estaba en 75 se dejaba. Pero lo que no se toleraba es 2 medidas que estuvieran por debajo de 15, y en ese caso, y de eso hablaremos después, lo que hacían era cambiar el fármaco por placebo, sin que evidentemente nadie lo supiera. Esto se hizo así por seguridad, aunque me temo que con lo que sabemos hoy en día no sé si lo volverían a hacer, y de alguna manera tiraba un poco piedras en contra del alirocumab, pero lo hicieron así por seguridad, porque en el momento en el que se diseñó pareció lo más prudente. En cuanto a la estadística, los análisis evidentemente fueron hechos de manera independiente en la Universidad de Nueva York y se hizo análisis de eficacia por intención de tratar. Las asunciones principales que se hicieron fue, primero, que habría una incidencia del objetivo primario a los 4 años de 11,4%, que podemos decir más o menos lo han clavado, que el LDL basal iba a ser de 90 y que alirocumab lo iba a reducir a la mitad, que esperaban un 15% de la reducción de riesgo relativo del objetivo primario, veremos después que lo han clavado. Pérdidas de seguimiento, calculaban perder en 2 años un 1% de los pacientes, aquí se han pasado porque fue todavía mejor, se perdieron menos. Y por último, lo más importante, el ensayo acabaría cuando hubiera habido al menos 1.613 pacientes con eventos, con el objetivo primario, y además los pacientes supervivientes hubieran acumulado un seguimiento de 2 años o más. La única excepción eran los pacientes de China, porque China se incorporó en el año 2016. Esta diapositiva es muy bonita y representa 57 países, 5 continentes, y en todos estos también es un placer decir que España ha destacado, que fuimos el 4.º país que más pacientes incluyó, teniendo en cuenta que el primero fue Estados Unidos con 2.500, el segundo Rusia con 1.100, que evidentemente tiene muchos más hospitales. Está muy bien que hayamos incluido 800 y pico. Esto quiere decir, lo primero, que en España se trabaja bien, como ya sabéis, y para seguir que los resultados de este estudio tocan muy de cerca a nuestros pacientes, porque han sido conseguidos con un alto volumen de pacientes españoles.
Se randomizaron casi 19.000 pacientes, mitad a alirocumab, mitad a placebo. La mediana de seguimiento fue de 2,8 años y casi el 50% de ellos tuvieron un seguimiento de 3 años o más. En este tiempo, casi 2.000 tuvieron un objetivo, desarrollaron el objetivo primario, lo cual le confiere robustez estadística, y más de 700 fallecieron. En cuanto a ceses de tratamiento, un 14-15% de los pacientes abandonaron el tratamiento a mitad del estudio, pero eso sí, no más en el grupo de alirocumab, sino más bien tendencia a menos. Luego, un punto muy importante es que por culpa de esa norma de que después de 2 determinaciones por debajo de 15 de LDL se les pasaba automáticamente a placebo, pues casi un 8% de la gente de alirocumab hizo una parte del estudio con placebo, lo cual de alguna manera atenúa los resultados que vamos a ver. Y como decíamos, la pérdida de pacientes en seguimiento fue de solamente 23, algo más de 0,1% y por lo tanto mucho menos incluso de lo que esperaban los directores del estudio. En cuanto a la demografía, a las características demográficas de los pacientes, la edad media o mediana era de 58, un poquito más joven que lo que solemos ver en estos estudios. Porcentaje de mujeres 25%, más o menos lo habitual, hipertensos 60 y tanto %, diabéticos en torno a 28-29%, fumadores en torno a 24% y además casi un 20% de ellos habían tenido un infarto de miocardio antes del síndrome coronario agudo que les llevaba a entrar en el estudio. El tiempo transcurrido desde el síndrome coronario agudo hasta la inclusión en el estudio fue muy cortito, de solo 2,6 meses. Esto se debe a que en una primera fase el criterio de inclusión era que tenían que entrar habiendo tenido el síndrome coronario agudo en los 4 meses previos. Luego se alargó hasta el año para facilitar posiblemente que unidades de lípidos y servicios a lo mejor más de medicina interna pudieran también captar pacientes. Pero ha sido un estudio que ha incluido los pacientes muy cerca del síndrome coronario agudo. El tipo de síndrome coronario agudo tenía una distribución que yo creo que es la que vemos todos en la clínica. Mayoría de infartos sin elevación de ST, casi el 50%. Infarto con elevación de ST un 35%, lo que menos como siempre, angina inestable, 16-17%, y más del 70% de los pacientes fueron revascularizados, lo que indica que fue gente bien tratada. Los niveles basales de colesterol, el LDL estaba en 87, claramente por debajo del Fourier, porque el tratamiento intensivo aquí era más fuerte que en el Fourier, el colesterol en HDL en torno a 115, ApoB en torno a 79-80, HDL estaba en niveles de 42-43, triglicéridos no eran altos, en torno a 129, y la lipoproteína A mediana era normal, en torno a 21-22. Yo creo que es muy importante las diapositivas del tratamiento porque reflejan hasta qué punto esta población estaba muy bien tratada. Fíjense que casi un 90% de los pacientes estaban tratados con una estatina de alta intensidad y esta alta intensidad se había definido como atorvastatina de 40 o rosuvastatina de 20 como mínimo. Hay que fijarse también que había un 8 y pico % con una estatina de intensidad baja o moderada y que prácticamente solo un 1% no tenían tratamiento hipolipemiante. Y en estos, evidentemente, tenían que demostrar documentalmente que había intolerancia, es decir, no valía quitar la estatina para poder meter al paciente, sino que tenía que ser por verdadera intolerancia. Y como crítica, que también hay que hacerla, pues ezetimibe, eso sí, se usó poco, pero claro, hay que tener en cuenta que el estudio Improve-It apareció cuando este estudio estaba ya lanzado. El resto de la medicación nos vuelve a demostrar pacientes muy bien tratados. El 95% recibían aspirina, el 87% recibían antagonistas P2 y 12, el 77% IECAS o ARA2 y un 84-85% recibían betabloqueantes. Es decir, un resultado positivo con estos tratamientos indica realmente un gran trabajo del fármaco. ¿Qué ocurrió con el LDL, que es el único dato lipídico que tenemos hasta ahora? Vamos primero al grupo placebo y vemos que partía de niveles bajos, en torno a 90, 80 y tantos, como hemos dicho, y vemos que a lo largo del estudio el LDL en el grupo placebo va subiendo un poquito hasta ponerse en 101, 103. ¿Qué pasa aquí? Hombre, después de un síndrome coronario agudo siempre me han explicado que el LDL está un poco más bajo y luego yo como cardiólogo veo que los pacientes aquí están asustados
y con el tiempo la cosa va bien y dejan de asustarse. Y entonces es posible que una cierta relajación en hábitos, una interpretación personal, llevará hasta aquí. Pero esto que nos está indicando, que si realmente nuestro objetivo es bajar de 70, en un ensayo clínico perfectamente tratados con estatinas de alta intensidad, estábamos lejos y algo más nos hace falta. Si nos vamos a lo que pasaba con alirocumab, hay dos líneas. Nos fijamos primero en la línea punteada, que era la de intención de tratar. Intención de tratar, como sabéis muy bien, era que el paciente asignado alirocumab, pero que por el camino podía dejar el tratamiento. Claro, según si un 14% lo fueron dejando, evidentemente pues los niveles en el brazo de alirocumab iban subiendo. Yo creo que más interesante es ver lo que ocurría en el análisis por tratamiento, es decir, dejando solo los que estaban tratados. Y los que estaban tratados nos mostraban unas cifras de LDL muy paralelas a las del grupo placebo. Sí hay que reconocer, no obstante, una mínima aproximación. La bajada al principio era el 62 y al final era el 55. Algún comentario malévolo hablaba de pérdida de efectividad, pero aquí yo creo que es el momento de recordar que un 7, un 8% de los pacientes que estaban con alirocumab, como bajaran de 15, seguían con el tratamiento, pero la central nos mandaba a placebo. Y esa es probablemente la razón de esa mínima aproximación. En todo caso, el efecto sobre colesterol LDL, lo que ya conocíamos, más del 50% de bajada a final del estudio. Y al final lo que nos interesa es en qué se traduce esto. Pues se traduce en una bajada del riesgo del objetivo primario compuesto por muerte coronaria, infarto no fatal, ictus isquémico o angina inestable requiriendo hospitalización. Y esta bajada fue en riesgo relativo del 15%, como decíamos antes, el equipo de estadísticos e investigadores clavó el resultado y la disminución del riesgo en valores absolutos era de 1,6%. Si nos vamos a ver los diversos componentes del objetivo principal, vemos que exceptuando la muerte coronaria, que sí mostraba una tendencia significativa, todos los demás aisladamente mostraron una reducción significativa, la angina inestable, el ictus isquémico o el infarto no fatal. Pasamos ahora a los puntos de eficacia secundarios. El análisis jerárquico mostraba, no nos vamos a detener demasiado porque son muchísimos datos, menos eventos coronarios en la gente tratada con alirocumab, menos eventos mayores coronarios, menos eventos cardiovasculares, menor incidencia del objetivo muerte, infarto, ictus isquémico y reducción de mortalidad total con una P que dicen aquí nominal significativa. ¿Qué es esto de la P nominal? Después de preguntar a unas cuantas personas me han dicho que el problema es que el análisis jerárquico tenía programado mirar antes la muerte coronaria y la muerte cardiovascular. Y en estas dos, pese a haber una tendencia favorable, como no eran significativas, decían que no era del todo legal, por así decir, llegar a este análisis. Pero yo debo decir que si os miráis el artículo del diseño, en el artículo del diseño, la que aparece primero es mortalidad total y una de estas va después. Yo creo que han sido incluso demasiado honrados o al final han hecho un cambio con respecto a lo que había en el artículo del diseño. No obstante, a alguno le puede quedar alguna duda de por qué baja la mortalidad total y esto no es significativo, pero os emplazo a unas diapositivas más adelante que nos van a disipar las dudas a todos. La mortalidad total bajaba, decíamos, un 0,6% y las curvas se empezaban a separar al año y medio. Como decíamos y como todos esperáis, evidentemente la revascularización debido a isquemia era reducida por el tratamiento con alirocumab y como yo creo que todos esperábamos, en cambio alirocumab no hizo nada en cuanto a la incidencia de ingresos por insuficiencia cardíaca. El gráfico de Forrester siempre es muy útil para analizar subgrupos y vemos que alirocumab era efectivo por encima o por debajo de los 65 años, mujeres y hombres, en cualquier país del mundo, con cualquier lapso de tiempo, o sea, daba igual que hubiera sido incluido 2 meses o 6 meses después del síndrome coronario agudo, no había diferencia significativa. Sí, en cambio, si miramos los niveles de LDL basales, la P empieza a acercarse a la significación y lo vamos a ver en más detalle porque esto era un análisis preespecificado. Si nos fijamos aquí, vemos que la gente que tenía LDL de menos de 80 o de 80 a menos de 100 poco efecto tenía, y en cambio aquellos que tenían LDL de 100 o más,
había una reducción muy marcada del objetivo primario, una reducción que ya no era del 1,6, sino que bajaba al 3,4%. Nos pasábamos de un número de pacientes a tratar de 60 y tantos a solamente tratar 29 con estas características para reducir un evento. Si nos vamos a la mortalidad total, vemos lo mismo. Vemos que por encima de 100 miligramos de decilitro de LDL es donde se produce un efecto más marcado en la mortalidad total, que pasa de 0,6 a 1,7 en valores absolutos, y el riesgo relativo bajaba casi un 30%. Y esta es la diapositiva a la que os emplazaba, porque en este subgrupo de gente con LDL de 100 o más, lo que vemos es la reducción de mortalidad total que comentábamos, 1,7%, eventos objetivo primario que comentábamos, pero aquí también la muerte coronaria y la muerte cardiovascular eran reducidos de manera significativa. Por tanto, yo creo que todo encaja perfectamente. Y es que de alguna manera, se me olvidaba decirlo, en las reuniones que íbamos teniendo los coordinadores con el Steering Committee, lo que se palpaba en el ambiente es que el gran deseado, el tapado casi de este estudio, era la mortalidad total. No lo ponían en primera línea porque hace muchísimos años que un estudio de estos no da una reducción de mortalidad total, y es realmente, ya lo comentaremos después, muy arriesgado apostar por eso, pero era un poco lo que yo creo que deseaban los investigadores principales y lo que buscaban. Y ya para terminar, hablamos de seguridad y decimos que no había problema en cuanto a eventos adversos emergentes por el tratamiento, ni en todos, ni en los que fueran serios. Es más, si os fijáis, cifras favorables al irocumab, no problemas tampoco de transaminasas, no problemas de CPK, no problemas en cuestión de diabetes, reacciones alérgicas generales, problemas hepáticos, trastornos neurocognitivos, donde incluso la tendencia era favorable después de todo el miedo que hubo, ni cataratas ni ictus hemorrágicos. Solamente lo que hubo fue un ligero aumento de la reacción local en el lugar de la inyección. Con todo esto concluimos que en pacientes con síndrome coronario agudo reciente, alirocumab, comparado con placebo, buscando niveles de 25 a 50 y permitiendo niveles de hasta 15, pero no menores, era capaz de reducir la incidencia de eventos mayores cardiovasculares, infarto e ictus isquémico. Era asociado con una disminución de mortalidad total, yo creo que hace 16 años que no se conseguía esto, y era seguro y bien tolerado durante toda la duración del ensayo. Desde un punto de vista de perspectiva clínica, decimos que es muy importante que en este estudio de 19.000 pacientes seguidos 3 años o más, muchos de ellos, no había ningún problema de seguridad, eso es importantísimo, y que entre pacientes con LDL de 100 o más, la reducción de eventos cardiovasculares era muy importante, 3,4% en valores absolutos, y la reducción de mortalidad total también era muy importante. Yo creo que esto nos deja un poco en el punto final, porque sabemos que son fármacos buenos, son fármacos caros, pero ahora de lo que se trata para convencer a nuestras autoridades es de que empecemos a hacer el trabajo de buscar aquellos subgrupos de alto riesgo donde estos fármacos pueden ser más efectivos y donde tenemos que pedir sí o sí que nos dejen darlos a nuestros pacientes. Y para eso estáis hoy aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, José, por esta presentación, y esta presentación absolutamente un poco transparente y casi un poco no condicionada de cuáles han sido el diseño, los resultados, las conclusiones evidentes, y ahora está el debate. El debate, ya os digo, hace unos días, antes de Semana Santa, hubo una reunión de un grupo ahí y realmente un miembro de ese grupo decía: hombre, con estos resultados a mí me gustaría tratar mis pacientes con síndrome coronario agudo con estos fármacos, pero ¿vamos a poder hacerlo? ¿En quién vamos a tratar? Es decir, ¿cómo vamos ahora a interpretar estos resultados? Y vuelvo a repetir, y ese es el reto que hay, ¿cómo, a qué pacientes aplica? A mí me gustaría poder tratar todos mis pacientes con síndrome coronario agudo con este tipo de fármacos, pero ¿a qué pacientes prioritariamente vamos a poder tratar? Y finalmente, ¿a qué pacientes creemos nosotros que deberíamos poder tratar? Luis, ¿a ti qué te parece un poco, de forma global, inicialmente el diseño, los resultados del ensayo? Bueno, en principio yo creo que este es un estudio que confirma que los inhibidores de PCSK9, junto con los datos que ya disponíamos del estudio Fourier,
han llegado para quedarse en el manejo de los pacientes con elevado riesgo cardiovascular. Es un grupo terapéutico interesante para reducir el riesgo de pacientes que tienen un riesgo muy elevado porque el número de eventos en los grupos placebo sigue siendo todavía inaceptablemente elevado con las medidas que actualmente utilizamos. Por eso yo creo que es importante. Hay una serie de aspectos en el diseño, como decías, y en los resultados que conviene destacar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que esto no es función mía el exponer aquí, sino que abro a que se pueda comentar entre todos el hecho, por ejemplo, en el diseño, de que planteamos una estrategia distinta a la que estuvimos pues valorando con el estudio Fourier. En este caso, la estrategia fue de la búsqueda de un objetivo terapéutico con titulaciones de dosis para conseguir estas cifras. No se fue a una dosis máxima para conseguir el descenso más mayor posible a través de la terapia. Yo creo que esto pues, es una cosa a comentar. Hay diferencias también en el tipo de endpoint, en el paciente que se incluyó, que también claramente es distinto. Y has comentado aspectos de que al paciente pues, no se le dejaba llegar muy abajo del LDL porque te lo pasaban después al tratamiento con placebo, porque esto es una cosa pues, también sorprendente. Y obviamente dentro de los resultados, en primer lugar, valorar si son todo de forma global lo positivo que esperábamos, ¿no? Porque desde el Fourier seguramente las expectativas no eran las mismas que había antes, pero con estos medicamentos había habido unas expectativas muy importantes. Yo no sé si esto responde a estas expectativas. Y después hay pues, dos grandes subrayados, el tema de la mortalidad, por una parte, y el tema del 100 como grupo que parece que responde mejor. Yo creo que son una serie de puntos que convendrá pues, ir comentando entre todos y que si tú Tenemos ahora unos 15 minutos para el debate. Si alguien quiere hacer algún comentario de alguno de los aspectos, sí. Por favor, si pueden pasar un micrófono. Buenas tardes. Vamos a ver. La pregunta va respecto al análisis de subgrupos por LDL al inicio del estudio, ¿no? Menos de 80, 80, 100, más de 100, mayor beneficio de los de más de 100, que es un poquito resulta paradójico respecto a lo que hemos visto en Impruvit o hemos visto en el propio Fourier, ¿no? Entonces, mi pregunta es, se me ocurre pensar, no sé si el comité ejecutivo lo ha pensado, se me ocurre pensar que posiblemente los pacientes que partían de niveles de LDL por debajo de 80 o entre 80 y 100, probablemente fueran aquellos en los que el porcentaje de pacientes que tuvo que abandonar al librocumab durante el ensayo y pasarse a placebo por un LDL por debajo de 15 fuera mayor y que tal vez esto penalizara a la postre los resultados en un análisis por intención de tratar, ¿no? Un poquito, ¿no? Una reflexión en torno. Yo creo que es una reflexión muy adecuada porque eso es cierto, se tiene que interpretar, porque primero, de entrada hay que tener cuidado en el análisis de subgrupos. El estudio no está diseñado para ese análisis de subgrupos, el estudio está diseñado para el análisis global, pero eso está así, como tú muy bien dices, en otro ensayo clínico parecido eso no se observa. José, ¿tú crees que es por esta regulación a la baja del tratamiento cuando se alcanza un determinado nivel y, por tanto, al final o durante el seguimiento se igualan relativamente los pacientes al LDL que logran? Lo lógico es pensar que sí. Otra cosa es que al no tener el estudio publicado todavía, todos esos datos no los conocemos, pero lo lógico es muy inteligente lo que él dice. Porque también podría ser que esos pacientes tuviese un riesgo mayor y a mayor riesgo más beneficio. Sí, claro, los que más riesgo tienen, evidentemente, más beneficio. Pero hay tantas demostraciones de que por debajo de esas cifras sigue habiendo beneficio que yo creo que lo que ha comentado él tiene que jugar un papel importante. Es decir, ahí deben estar ese núcleo, ese 7 y ese 8% de gente que fueron movidos a placebo. Y yo pienso que aunque los que diseñaron el estudio, Gabriel Stegui y Greg Suárez, estarán muy contentos, todavía, como son gente competitiva, todavía estarán un poco diciendo ¿para qué hemos hecho esto? Porque podía haber sido todavía mejor, podía haber sido casi más escandaloso. Yo quisiera comentar un aspecto aquí. El grupo
de más de 100, seguro que es aquel grupo en el cual se obtuvo un mayor descenso en valores absolutos de LDL. Y sabemos por los datos del Cholesterol Treatment Trial List, que son los datos que se utilizan para diseñar estos estudios, que la variable que se asocia a la disminución de riesgo de forma más importante no es el valor alcanzado, sino el descenso absoluto de colesterol LDL que se obtiene. Por tanto, esto está en línea con otros estudios que se han realizado pues parecidos. Y por otra parte, como decía José Ramón, el estudio está diseñado para 18.000 pacientes y la potencia es para 18.000 pacientes, y hacer los subanálisis pues está bien porque nos puede marcar algún tipo de grupo de especial interés, pero el análisis estadístico de la interacción entre grupos, incluso por niveles de LDL, es no significativo. Es decir, los resultados globales se aplican a los 3 niveles de LDL, independientemente de que haya uno que tenga una especial positividad en cuanto a los resultados. Sí, yo creo que pero eso es un tema muy relevante. Los análisis hay que aplicarlos a todos. Se pueden ¿no? sacar Sí, claro. conclusiones fuera de lo que el estudio responde. Sí, sí. Porque en realidad esto que pueda sorprender en relación a otros estudios previos, pero ojo, porque el estudio no permite ese tipo de análisis y al final podemos sacar conclusiones que no son realmente las del objetivo primario del estudio. ¿Sí? Doctor Pedro Botet. Siguiendo con el tema que ha dicho Piti, sin embargo, las evidencias que teníamos hasta ahora era que los beneficios son independientes del colesterol LDL basal. HPS, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo comemos solo a partir de 100 y por debajo de 100 no? Que el problema está en saber, no me he fijado, yo no lo sé, cuántos pacientes hay en cada uno de esos subgrupos, y la otra cosa es recordar que el LDL es el primer subanálisis, pero el LDL no es el único factor de riesgo. Habrá que ver qué porcentaje de diabéticos o de gente con arteriopatía periférica hay en un grupo y en otro. Es decir, no solamente es el LDL, por lo tanto, yo estoy seguro de que eso luego va a tener alguna explicación. Ya si os puedo adelantar, por ejemplo, que en la población de diabéticos la reducción de riesgo relativo era igual, pero la reducción de riesgo absoluto no era 1,6, era 2,3%. ¿Por qué? Porque claro, como en vez de un 11 y pico tenían 16 y pico % de eventos, pues se traducía en mayor beneficio. Entonces ahora, al igual que han hecho con Fourier, iremos teniendo análisis de diferentes subgrupos. Yo creo que eso Entonces, es muy yo importante. no sé lo que hay metido ahí en esos dos grupos de menos de 80 y de 80 a 100, ni cuántos pacientes hay, que no me he fijado si lo ponía en la diapositiva, ni qué perfil tienen. No, sobre todo porque aparte el clustering de riesgo normalmente va paralelo. Esto podría ser un marcador del riesgo global, porque habitualmente los pacientes que tienen un LDL mayor tienen un riesgo global, no solo el LDL dependiente mayor, a veces son con mayores factores de riesgo asociado e incluso con una enfermedad cardiovascular más evolucionada, ¿no? ¿Sí? Doctor Cibeira. Una pregunta para José. El estudio del Odyssey Outcomes es muy coherente con otros estudios del programa Odyssey, en el cual se empezaba con una dosis de 75 y si los objetivos no se conseguían, se subía a 150 miligramos cada 14 días. Y en todos los estudios, pues uno ve el descenso del LDL, que en la primera visita desciende un porcentaje el que sea, y en una segunda visita sigue descendiendo más porque aquel que no alcanza el objetivo se duplica la dosis. Sin embargo, en este estudio ocurre lo contrario, es decir, que en la segunda visita, en lugar de bajar, que sería lo esperable, porque algunos sujetos, no sé si muchos o pocos, tendrían que haber subido a 150, aquí lo que se ve es que lejos de subir, incluso lejos de bajar, sube un poquito. ¿Esto querrá decir que prácticamente ningún paciente está en 150 o qué explicación se le puede dar? Bueno, la primera explicación es que debemos recordar que son pacientes con un síndrome coronario agudo reciente. Si tú comparas las curvas del LDL con las del Fourier, como son crónicos, son como muy horizontales, el placebo y el grupo de tratamiento. Y aquí, en cambio, van las dos en ascenso. Y luego está lo que tú dices. Uno esperaría que, pese a esto, hubiera cierta bajada, pero desconocemos a cuántos pacientes han llegado a darles la dosis de 150. Este es el problema. Entonces, con la publicación del artículo lo sabremos. Pero el 75% ponía en una de tus diapositivas del tiempo de exposición a la terapia era a dosis de 75 miligramos. El 75% seguramente están con estas dosis más bajas, según lo que ponían las diapositivas. Pues es probable que fuese. Entonces, con ese comentario,
¿cómo es posible que la media de colesterol LDL conseguido fuese por encima del objetivo? Es decir, porque si el objetivo era entre 25 y 50, ¿por qué la media era 52 o 53? Es decir, cuando había mucho margen para subir a 150. Porque si te fijas, el grupo placebo, la verdad es que también acabó con unos valores de LDL que al principio eran más bajos que los que había en el Fourier y en cambio luego a lo largo del tiempo fueron subiendo. Entonces yo pienso que las condiciones de vida y todo esto fueron ayudando, es decir, cambios dietéticos, etcétera, etcétera, fueron ayudando y ejerciendo un papel. Y a lo mejor también luego la regulación que hicieron de las dosis no fue lo suficientemente brillante o a lo mejor simplemente ese pequeño porcentaje de gente en los cuales anduvieron retirando al Irukumab complicó las cosas y al final se pudo ver ese efecto y no hubo tiempo a volver a retomarlo. Sí. Doctor Zequier. Carlos Morillas, de Valencia. Lo que llama la atención es la reducción de la mortalidad total sin reducción de la mortalidad cardiovascular, que sí que te va a favor de la seguridad, porque siempre estaba de si baja mucho el LDL, ¿qué ocurrirá a nivel cognitivo, a nivel de... Pero, ¿qué explicación pensáis en la reducción de mortalidad total sin reducción de mortalidad cardiovascular? Bueno, realmente el subgrupo de más riesgo sí presentaba reducción de mortalidad coronaria y cardiovascular. Es un subanálisis, pero en el otro, en el general, había una tendencia también positiva. Es muy difícil obtener reducciones de mortalidad total. Yo creo que esta mañana he estado en el hospital un poco buscando estudios antiguos, enredando, como quien dice, y me fui al 4S que conseguía reducción de mortalidad total. Pero claro, en el 4S los niveles de colesterol total de inicio eran de 212 a 309 y el porcentaje de gente que fallecía en el grupo placebo era 12%. Aquí fallecían solamente 4,1%. Lo que está claro que hay una reducción de mortalidad total. Eso no es tendencia. Hay reducción de mortalidad total en el grupo. Sí. Pero esa reducción de mortalidad, ¿a qué ha sido debida? Pero la reducción de mortalidad total significativa del grupo total seguramente te llega a la significación porque la N es mayor en este grupo y en las otras, aunque sea con la misma tendencia, está claro que no, por la N menor seguramente no te ha llegado pero en este a dar caso no es la N, porque la N mayor debería diluir el beneficio. Porque la mortalidad no cardiovascular que suma a la cardiovascular pensando que el tratamiento hipolipemiante solo reduce la cardiovascular, al haber más eventos contaminados por mortalidad no cardiovascular, sería más difícil ver la reducción de mortalidad total y en cambio se ve. Por lo tanto, tenemos que esperar a ver. Ya, pero es un debate muy relevante. ¿Cuáles son los componentes? Para mí lo más importante en de ese hallazgo es la seguridad. Confirma seguridad, pero él tiene toda la razón. Es más difícil ver mortalidad total que mortalidad cardiovascular porque el número de eventos diluye el beneficio, ¿no? Claro. Sí. Doctor Zequier. Sí, yo quería hacer dos preguntas. A pesar de que no queramos, tenemos que fijarnos en el otro estudio que es con Evolocumab. Es incuestionable que tenemos que intentar entenderlo. La primera es en relación a la separación de las curvas. Las curvas son exactamente las mismas con respecto a MACE y se empiezan a separar al cabo de un año y con respecto a la mortalidad se empiezan a separar al cabo de un año y medio, mientras que en el Fourier las curvas empiezan a separarse ya a los 6 meses. Esta es la primera pregunta. ¿Por qué creéis que esto es? Y la segunda es, esta falta de gradiente, este gradiente que existe con respecto al beneficio en relación a los niveles de LDL que no se observa en el Fourier, ¿creéis que puede ser consecuencia del fármaco? ¿Puede ser consecuencia del protocolo, como habéis comentado? ¿O puede ser consecuencia del paciente? Un gran número de pacientes que fueron incluidos en el Odyssey probablemente eran vírgenes con respecto a tomar estatinas. El 40% eran infartos agudos de miocardio con elevación del segmento ST, que probablemente en muchos de ellos era su primera manifestación. Y después, el movimiento que hay de los niveles lipídicos en las fases agudas del infarto pregunto si puede tener un papel. ¿Creéis que el perfil del paciente y esta marcada diferencia, porque en el Fourier los pacientes llevaban años con estatinas
Ya van 3 años, creo que eran, o 2 o 3 años con estatinas. ¿Creéis que esto puede jugar un papel para intentar entender esta paradoja de respuesta diferente en las dos poblaciones? Yo insisto, yo creo que sobre todo el diseño aquí ha sido clave. Lo que pasa que al diseño ha podido sumarse lo que tú dices. Es decir, hay que entender que el Fourier es un tipo de estudio, pacientes ateroscleróticos crónicos, además con algún risk enhancer o diabéticos o alguna cosa más, y en cambio este otro estudio es gente que ha tenido síndrome coronario agudo reciente y que, como tú dices, muchos de ellos estaban vírgenes de estatinas y luego teníamos además ese cambio, ese 7% que pasaban a placebo. Yo creo que es difícil comparar un estudio con otro, son complementarios, es difícil compararlos porque son situaciones muy distintas. Y lo que acabas de decir es cierto, es decir, que un porcentaje de pacientes, no sé cuántos, estuvieran sin estatinas previamente, puede haber ayudado también a que el resultado haya sido así. Esperemos que salga la publicación y a ver si nos revelan Pero un poco ese es un hecho muy importante que tiene que ser al menos intentado de interpretar. ¿Por qué en un estudio de síndrome coronario agudo las curvas tardan más en separarse por el colesterol que en un estudio coronario crónico? Esto ya se ha debatido en otros ensayos. El problema del síndrome coronario agudo reciente es que el pronóstico es multifactorial, depende de muchas cosas, desde el reinfarto, la trombosis del stent, muchas cosas que hacen que un único factor, que es el LDL, pueda diluirse en el inicio, de que hay muchos eventos en el inicio del seguimiento más próximo al evento agudo y que hace más difícil que las curvas se separen al inicio. En cambio, en pacientes más crónicos estables, que el número de eventos, sobre todo de eventos mayores, es menor, puede ser que un elemento del que claramente depende la evolución de la enfermedad coronaria haga que las curvas se separen más rápido. Eso se ha debatido y recientemente en un debate en el que se estaba, y esto es una posible interpretación. Que al principio los eventos por síndrome coronario agudo son muchos, desde muerte por muerte súbita y cosas que no son tan afectadas tan rápido por un elemento solo como es el colesterol. En cambio, en coronarios crónicos estables puede ser que un elemento como es el colesterol pueda hacer que las curvas se separen un poco antes, como se ha visto aquí, ¿no? Y además con mayor porcentaje de diabéticos en el Fourier. Sobre todo por la heterogeneidad de eventos que hay en el síndrome coronario agudo inmediato, como son los pacientes del Odyssey. Yo, una pregunta técnica en lugar de un comentario, José, para ti. ¿Tú sabes si el cambio de dosis se producía o se podía producir en cada visita o solamente se producía pues, a las 1 mes o a los 3 meses de iniciado el tratamiento, o se iba reevaluando en cada visita si se podía cambiar o no? La idea que yo Porque tengo, eso explicaría varias cosas. La idea que yo tengo es que se iba reevaluando, es decir, no era una visita determinada, sino tú tenías 2 determinaciones por debajo de 15 y entonces te quitaban el fármaco, fueran cuando fueran, te pasaban a placebo. Esa es la idea que tengo y lo que se desprende del diseño. Sí, no han dejado claro que fuera en ningún momento, sino que la revaluación era, por así decirlo, continua. En ningún momento se habló de que a los 6 meses o a los 12 meses, ojo, que es cuando reevalúan. No, eso es una cosa continua. Lo único que hay que saber es si en cada visita se hacía un control de LDL o no. No sé. Eso es porque no en todas las visitas se hacía control del LDL y por tanto no se podría ajustar la dosis. Se hacían varios. Ya, pero no en todas. Hemos empezado con mucho impulso, estamos al principio de la reunión. Ya, pero es bueno empezar. Vamos a aceptar una última pregunta para esta sesión, tomamos café y regresamos con el resto del programa de hoy. Doctor Pedro Botet. Respecto a la disociación entre mortalidad global y mortalidad cardiovascular, yo tengo una hipótesis un poco friki, si me permitís, y José, quiero a ver si tú me la puedes corroborar. La mortalidad global es muy fácil, el morido está. La asignación a mortalidad cardiovascular es más compleja. ¿Puede ser esto? Esto puede jugar un papel, evidentemente. Esto puede jugar un papel. Lo que pasa es que tampoco me atrevo... Los datos que tenemos son muy limitados. Fíjate que solo tenemos datos de LDL y no de otros lípidos. Entonces, nos falta mucho por conocer. Puede ser eso. Pero me gustaría ver la publicación si ahí nos explican ya más cosas y podemos saber más. Sí, realmente en estudios de cardiología, sobre todo en insuficiencia cardíaca, nunca se había visto que la mortalidad total se disociase de la cardiovascular. Es decir, van en la misma línea, pero es el comentario que nuestro colega ha hecho, que es muy importante. Nunca se habían disociado.
los estudios que tienen reducción de mortalidad total siempre tienen, sobre todo en el ámbito de la insuficiencia cardíaca, que es donde puede verse más reducción de mortalidad cardiovascular. Por tanto, sí que conocer de qué se han muerto la gente debe ser muy importante para dar mucha fuerza a un dato tan significativo como es reducción de la mortalidad total en el estudio. Sí, está claro que a lo largo de estos 2 días tendremos que llamar la atención a que todavía no conocemos los datos de la publicación, y este es un punto clave para el tema de la mortalidad, que obviamente es un dato muy llamativo y por eso llama tanto la atención.